Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Guía para la salvación. Usted y yo sabemos muy bien que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Vamos a necesitar de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero también usted y yo sabemos que la salvación depende de cada uno, o sea, es personal. En una noche oscura y lluviosa, cuando se va manejando, se puede sentir intranquilidad al ver que ante la vista se abren varios caminos y para colmo, no hay señalización o indicación a dónde conducen. Es entonces que comienza la ansiedad, el miedo, la angustia, la desesperación. Y más de alguna persona que me está escuchando y que ha manejado, y más si va a un destino que no conoce muy bien y va por la noche manejando, vuelvo a decir, y llueve, se empieza a sentir intranquilo, y más cuando no sabe cuál es la ruta adecuada. Hoy en día ciertamente existen aplicaciones que nos pueden ayudar a tal menester y sin embargo también te puedes terminar equivocando. Y cuando te das cuenta que te equivocaste, comienza la ansiedad, el miedo, la angustia, la desesperación. Y esto es algo que nos acontece en nuestra vida cotidiana. Voy a decir algo muy corto, pero muy puntual. La ansiedad debido al trabajo, debido a los compromisos adquiridos con los servicios básicos, que no alcanza el dinero que se tiene, y esto produce ansiedad. La espera de un hijo que probablemente fue a una convivencia, fue a una fiesta y miramos las agujas del reloj pasar en su ciclo interminable y esto produce ansiedad, la espera. Cuando estamos esperando un resultado de un examen de laboratorio, también produce ansiedad. Y posteriormente puede ser que nos atrape el miedo al caminar por las calles solitarias o poco iluminadas, el miedo de ir a un cajero automático a retirar dinero, el miedo a ser asaltado dentro de un bus urbano o de un taxi pirata, la angustia que se experimenta al no poder resolver un problema por sí solo y empieza la persona a sentirse angustiada pensando quién le puede ayudar en su necesidad, en su sufrimiento, en su momento de angustia y la desesperación. Cuando te das cuenta que por más que luchas, por más que haces, las cosas no salen como tú lo has pensado. Y todo esto pues viene a relación porque si te pones a pensar un poquito, vas a necesitar siempre de alguien que te pueda auxiliar. Un psicólogo, un médico, un amigo, un familiar, etc. En el principio de la humanidad, los hombres extraviaron el camino.
al apartarse de Dios, sus lenguas se confundieron. Y esto pues nos recuerda algo muy importante en las Sagradas Escrituras, cuando primero el hombre vivía en paz con Dios, en armonía, en comunión, y a causa del pecado pues perdió todo esto. Y al darse cuenta, viene y lo sobrecoge la ansiedad, el miedo, la angustia, la desesperación, más cuando le tocó empezar a hacer las cosas por sí mismo. Con el sudor de su frente iba a cosechar el alimento y la mujer iba a empezar a parir sus hijos con dolor. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se sentiría este hombre que lo tenía todo, el ser humano que tenía comunión con Dios y ya no la tiene? Lo ha perdido todo. Y recordémonos también del estado del hombre en su soberbia, en su orgullo, que quiere alcanzar a Dios con su propio razonamiento y con sus propias fuerzas y, por qué no decirlo, con su propia intelectualidad. Y se dice que quisieron construir una torre para alcanzar a Dios. Y nos narra la Sagrada Escritura en un lenguaje metafórico que Dios los confundió y que dejaron de construir la torre porque ya no se entendían entre ellos, porque hablaban un lenguaje diferente y se dispersaron. Ponle atención a esas situaciones en que se ha visto metido el ser humano. El Señor es Padre, Dios de la palabra, y se comunica con los hombres y se comunica de diferentes maneras. La Sagrada Escritura también nos dice que Dios le habla a cada quien en su lenguaje. Por ejemplo, cuando nace Jesús, le habla a los sencillos y humildes de corazón por medio de los ángeles, a los intelectuales y a los sabios por medio de la ciencia, porque se dejaron guiar por la estrella de Belén. Esto es para mencionar algo concreto, directo y corto. Y después se está levantando profetas hasta hoy en día y le habla a cada quien según su entendimiento. Y te lo digo de esta manera. Probablemente esto que estás escuchando hoy para ti pueda ser irrelevante, para ti pueda ser de un lenguaje común y corriente, porque tu nivel académico pudiese ser otro, y esta intelectualidad te va a impedir en un momento dado escuchar a un siervo inútil. Pero para los sencillos de corazón van a ser estas palabras como una catarata de agua. La van a beber en abundancia, porque al final es palabra de Dios. Y Dios va en busca del ser humano porque no quiere que nadie se pierda y va a buscarlo, si tú te recuerdas, por medio de su siervo Moisés. Le entrega los 10 mandamientos. Ojo, atención, abre tus oídos, abre tu entendimiento. Busca a su pueblo, aquel pueblo sufriente, aquel pueblo que estaba ansioso, aquel pueblo que sentía miedo, aquel pueblo que ya estaba angustiado, 400 años de esclavitud, aquel pueblo que se estaba debatiendo en la desesperación, y el Señor inclina su oído y oye el clamor de su pueblo y escoge a Moisés
para que por medio de él los pueda sacar de ello. Pero les entrega los 10 mandamientos como una guía de salvación. Interesante. La guía para salvarse son los 10 mandamientos. Es una guía que te va a ayudar en un proceso de un encuentro personal con el Señor. Así de simple, así de sencillo. Cúmplelos. Y te vas a dar cuenta que vas camino a la salvación. Porque estás cumpliendo con los preceptos de Dios, los cuales son eternos. Y el mismo Jesús dijo, yo no he venido a cambiar la ley, sino a que se cumpla. Claro, había una ley de salvación, había un programa, si usted lo quiere ver así, que Jesús cumplió al pie de la letra y estando en la cruz dijo, todo se ha consumado. Pero al mismo tiempo fue recordándonos la guía de salvación que debe de estar ahí para ello, para salvarte. Y la misma palabra nos dice, en el tiempo de Moisés escribí la ley en piedra, mas en estos tiempos he escrito la ley en tu corazón. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5 y versículo 17, dice claramente, yo no he venido a abolir a los profetas, sino a darle cumplimiento. Escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Quiénes escribieron las Escrituras? Los profetas. Y lo que dijeron los profetas, porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios, es a lo que Jesús le vino a dar cumplimiento. Ya no más ansiedad, ya no más miedo, ya no más angustia, ya no más desesperación, y aquella persona que se acoge a la ley de Dios, que es la guía de salvación, pues indudablemente que va a experimentar paz. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2053, está claro. A esta primera respuesta se añade una segunda. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. ¿Y por qué comencé diciendo a esta primera respuesta? Ciertamente este joven, que indudablemente tú ya lo identificaste de qué texto bíblico se está hablando, él cumple con los mandamientos, cumple con la guía. Es una guía, no es lo que te va a salvar directamente hablando. Tú tienes una guía, por ejemplo, para armar un motor, pero mientras no te pongas en acción y tengas las herramientas necesarias para lograr hacerlo, a pesar de tener la guía, no vas a concluir tu trabajo y armar el motor, por poner un ejemplo, o un mueble, más esos que ahora pues ya te los llevas en una caja y los armas en tu casa. Hay una guía, un manual, si así tú lo quieres llamar, pero necesitas herramientas adicionales, necesitas leer, necesitas observar y necesitas hacer. Y eso es lo que le dice Jesús a este hombre.
cumples ciertamente con la ley, tienes la guía, vas bien, vas en el camino correcto, pero te falta algo más. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Es la perfección de la ley a lo que vino Jesús, a perfeccionar la ley. No es porque fuera imperfecta, era perfecta antes de la venida de Él, pero con la venida de Él se perfecciona aún más. Y esto lo van a entender muchos de los que se dedican a trabajos donde, por ejemplo, hay necesidad de dejar las cosas impecables y que no da lugar a chapuces, que no da lugar a hacer cuestiones que vengan, por ejemplo, a medio tapar las imperfecciones. La palabra sinceridad, por cierto, viene de un vocablo que se decía sincera, y esto se debía a que muchos escultores, para tapar las imperfecciones, utilizaban cera y la cubrían muy bien para evitar que se notara esa imperfección. Pero conforme fue avanzando la observación, muchos palpaban, observaban y hacían un examen minucioso de esa obra de arte y concluían diciendo, esta es sincera. Quiere decir sin imperfección. Eso es lo que viene Jesús a hacer, que ya no hayan imperfecciones, que todo sea sincero en tu manera de actuar y en tu manera de ser. Claro, esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. El seguir a Jesús implica, óigase bien, cumplir los mandamientos. Y hay quienes se toman la libertad y la abusivez de decir que eso era para nuestros antepasados y que hoy ya no aplica. ¡Qué error! La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. Te lo está explicando el magisterio de la Iglesia por medio del catecismo. Y el magisterio de la Iglesia no nació hoy. El magisterio de la Iglesia no nació hace 100 años, ni 200 años, ni 300 años. No te equivoques. Ni mucho menos nació con la reforma de la Iglesia, como muchos le llaman. No. Lleva 2000 años el magisterio de la Iglesia, aunque tú no lo creas. Y ponle atención a eso. Y entonces no se pueden equivocar en las enseñanzas doctrinales acerca de la fe. Y hay quienes, vuelvo a repetirlo, hasta de ello se mofan. Y hasta ellos te dicen que están totalmente equivocados. Pero la plenitud perfecta la vas a encontrar, ¿en dónde? En tu maestro. ¿Y quién es tu maestro? Jesús. ¿Tienes la guía para la salvación? Ciertamente la tienes. Ve los 10 mandamientos y qué dicen y cúmplelos a cabalidad. Pero vas a lograr la perfección en el conocimiento, en la persona de Jesús.
Y entonces es cuando vas a dejar de lado ansiedad, miedo, angustia, desesperación. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. En todo sentido, pobreza de corazón, sed como son los niños. Eso implica ser pobres, inocentes, como lo era el hombre en el principio. Así de simple, así de sencillo. Y además de eso, la castidad quiere decir que no mancilles, que no adulteres, que no corrompas la ley, que la apliques sinceramente, así de sencillo. Los consejos evangélicos, por lo tanto, son inseparables de los mandamientos. Más claro no te lo puedo decir, hermano y hermana. Y aquí es donde el desconocimiento de lo que enseña la Iglesia te puede llevar a escoger un camino equivocado. La ley no es abolida, sino que eres invitado a encontrarla en la persona de Jesús. Él es la ley. Y recuérdate algo muy importante, por si ya lo has olvidado o no lo mantienes en tu mente. Recordémonos que en la antigüedad había algo que le llamamos el cofre o el arca de la alianza. Y ustedes recordarán que ese cofre o arca de la alianza iba a donde el pueblo de Israel se movía. Eso lo sabes tú muy bien, y si no, lee el Éxodo, por favor. Además de esto, en esa arca de la alianza iban en su interior las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná que bajó del cielo. Y aquí es donde muchos empiezan a perder, porque la iglesia o el pueblo, más bien dicho, de Israel, ha sido renovado. Ya no es aquel pueblo físico al cual conocemos hoy en día como Israel, como una nación. No, el nuevo pueblo de Dios se llama Iglesia, y de la cual Israel es prefigura de la iglesia. Y entonces, en esta nueva iglesia hay una mujer que muchos insultan, que muchos tratan mal, y esta mujer llevó en su seno las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná bajado del cielo, el pan de vida en su vientre, y que sale a la luz en la manera o en la forma o en el ser de Jesucristo, de Jesús, el Hijo de Dios. Y Él representa, la ley representa el pan y representa el sacerdocio. ¿Y quién lo llevaba en su seno en la nueva arca de la alianza? La Virgen María. La ley, por lo tanto, no es abolida. No te equivoques. Eres un invitado más
para encontrarla en la persona de Jesús. Esto implica cumplir sus mandamientos. No lo puedes obviar. Primer mandamiento: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y Jesús dijo, añadió, y a tu prójimo como a ti mismo. No matarás. Y Jesús dijo, cualquiera que mire con odio a su hermano, ya es un homicida. No cometerás adulterio. O sea, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y yo te digo, cualquiera que mire con un deseo insano a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Vamos entendiendo entonces. Y así están los 10 mandamientos. Esto implica cumplir los 10 mandamientos. No se pueden quitar. Y estos 10 mandamientos son la guía para la salvación y perfeccionarla en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Jesús ¿qué te hizo? Es seguirle en obediencia de discípulo y la observancia de la ley. Obediencia de discípulo. Ser discípulos, aprender del maestro, vivir con el maestro, experimentar la buena nueva en tu vida, experimentar el verdadero conocimiento de Jesús, beber de sus enseñanzas. Y esto lo encuentras en los evangelios. Y al mismo tiempo observar la ley quiere decir aplicar la ley. Y donde ya empezamos mal es en amarás a Dios o amar a Dios. Ya empezamos mal. Tienes un corazón partido entre Dios y la familia, entre Dios y el trabajo, entre Dios y la iglesia, entre Dios y tus placeres. Y le das prioridad a lo que la carne te pide, a lo que tu egoísmo te incita. Cuidado, porque entonces no estás vendiendo todo aquello que te está haciendo tener un corazón partido. Hay que observar la ley, cumplir la ley. Entonces, ¿qué te puedo decir ya para ir concluyendo? Recuerda que Moisés recibió el mensaje del Señor y lo escribe en 2 tablas de piedra. Ahí se escribía en tiempos antiguos. No lo olvides. En tiempos antiguos se escribía en piedra. Y vaya, se han perdurado los escritos, porque muchos arqueólogos han encontrado muchos escritos en piedra a través de los miles de años. Y si tú quieres y lo quieres reconocer de esta manera, a través de millones de años ha quedado inscrito lo que nuestros primeros antepasados quisieron transmitir. Y así es, en la antigüedad se escribía en tablas de piedra, así de simple, en piedra. Allí está expresada la voluntad de Dios para ti. Ahí está expresada la guía que Dios te da. Ahí está. No busques en otro lado. No busques en manuscritos modernos. No busques en sectas. No busques en
otro tipo de enseñanza, ¿no? Allí está la voluntad de Dios, en la guía, que son las tablas de la ley. Y a esta guía, pues se le llama decálogo porque significa 10. Son 10 guías, si las tomamos en forma individual, son 10 guías que Dios señala para encontrar la conversión, punto 1, y la salvación, punto 2. Hoy, por medio de Jesucristo, que es la ley. Jesús le da la plenitud perfecta a la ley. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.